tema que corresponde, que es el del control de Dios sobre todas las cosas. El Dios que tiene control. Porque están ocurriendo cada día nuevas y más graves noticias, y todo indica que esto va para una confrontación muy grave, y no solo de una nación con un grupo terrorista, sino de probablemente varias naciones, y pueda convertirse en una guerra de grandes proporciones. Pero sabemos también que eso está profetizado en la palabra de Dios, y sabemos que estas cosas, como dice la palabra profética, deben ocurrir. Entonces, depositamos nuestra esperanza en el Señor, pero también tenemos que aumentar nuestro entendimiento del Dios en el cual confiamos. Por eso el tema de hoy. Y porque el mundo está dormido. Las noticias son graves, pero la gente sigue corriendo para un lado y para otro, como dice la profecía de Daniel. La ciencia sigue aumentando y todos están casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Los fines de semana de puente son llenos de gente que solo quiere pensar en descansar de su estrés semanal, y las noticias mundiales parecieran no tocarles. Lo grave es que nos van a tocar en algún momento. Yo hablaba con una parejita que está en España y nos decían que allá pues no está ocurriendo nada en este momento, pero que hay una atmósfera general de miedo, como de alerta naranja, porque en los países vecinos, en Francia, en Bélgica, han ocurrido ya incidentes de terrorismo, y sabemos que eso se puede extender como pólvora. De ahí a que pronto llegue a América, puede que no haya sino un paso, porque hay palabra que todavía queda por cumplirse, y una de esas es el Salmo 83. Lo cito con alguna frecuencia. El Salmo 83 habla de un levantamiento generalizado de varias naciones contra Israel. Eso no se ha cumplido en ningún momento de la historia, y las amenazas que se están presentando ahora parecieran corresponder al cumplimiento de ese salmo. Si le preguntamos a un cristiano sobre el tema de hoy, en el sentido de si Dios controla todas las cosas, obviamente nos dirá que sí, porque por teología, por doctrina, habrá estudiado que Dios es omnipotente, que es creador, que es el dueño y controlador de todas las cosas, y entonces su frase obligada, pero más a un nivel intelectual, más a nivel de concepto, va a decir que sí, Dios controla todas las cosas, pero en el fondo va a estar desconcertado por todo lo que está pasando. Porque hay una pregunta, una duda en el fondo. Bueno, si Dios tiene el control de todo esto, ¿por qué permite que esto pase? Cuando se hace esa pregunta es que no se conoce lo que dice la Biblia sobre el plan de Dios, que arranca desde antes del paraíso, antes de la creación, para llevar a sus escogidos hacia un reino final en el cual se va a ejercer la totalidad de la justicia y de la bondad. Pero antes estamos todos en preparación. Esto que vivimos todos los días es una preparación para ese reino. Por eso, solamente aquellos que estudian la palabra más o menos a fondo entienden que es necesario que estas cosas ocurran. Pero comprender que Dios controla todas las cosas es un tema vital, es un tema de fe, porque es tener la certeza de que Dios hace que todo lo que ocurre colabore para el bien del creyente, como dice Romanos 8:28. O sea, que aunque uno esté viendo que algo está mal alrededor de uno, la palabra lo lleva a otra visión y a otro entendimiento, comprendiendo que aún de lo malo Dios va a sacar cosas buenas porque Él controla todo. Pero también sobre otros muchos aspectos, el estar consciente a nivel espiritual y a nivel de corazón
de que Dios tiene el control de cada cosa marca una calidad de vida. Quiero decir con esto que el que no tiene esa certeza de que Dios controla todo, va a tener una vida espiritual pobre, estresada, una vida con muchas angustias, con muchas dudas y con muy poca esperanza. Porque entender el control total de Dios es importante para algunas cosas que podemos enumerar a continuación, algunas, no todas. Por ejemplo, para confiar en que cada día es bueno, porque todo es de bendición, todo es bendición, aún lo que podemos llamar como golpe o tragedia. Sabemos que Dios lo va a convertir en algo benéfico para aquellos que le aman. El control de Dios es importante para que nosotros tengamos certeza y podamos sobreponernos a los momentos difíciles de nuestra vida. Porque no es solamente entonces enfrentarse a un momento duro, sino saber que ese momento duro está dentro del plan de Dios. Es importante conocer el control de Dios para persistir en la vida sin, como se dice folclóricamente, tirar la toalla, cuando no se entiende qué es lo que pasa. Cuando yo tengo un golpe fuerte en mi vida, tiendo a querer abandonar la lucha, pero el cristiano que está empapado de la palabra persiste. Por eso dice, el que persevere hasta el final será salvo. No es que vaya a ser salvo por persistir, sino que como es salvo, persiste. Como es salvo, tiene la esperanza y tiene el entendimiento de que todas las circunstancias provienen de Dios. Alguien me dirá, pero entonces lo malo también proviene de Dios. Ya vamos a estudiar eso. Y por último, podemos descansar en Dios cuando todo es oscuro. Y cuando digo descansar, es realmente sentir que sale un suspiro desde lo más hondo de nosotros, con toda la carga negativa, con ese peso opresivo de angustia y de ansiedad, sale porque Dios tiene el control de mi vida. Así hay otros muchos ejemplos para comprender cómo es que Dios tiene el control, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Realmente todo empieza en Génesis 1:1. Si yo no tengo claro este concepto, mi fe va a estar endeble. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el creador. Y que si es el creador, siendo Dios bondadoso, tiene que ser el sustentador, el que mantiene todas las cosas. Esto es la base de todo. Hoy vamos a mirar bastantes versículos que nos van a aclarar y nos van a sembrar bien profundamente ese entendimiento del Dios que controla todas las cosas. Isaías 45:12. Anoten las referencias, los que tengan ahí a la mano papel y lápiz, para mirarlas después con más calma. Isaías 45:12 dice, yo hice, está hablando Dios, la tierra y creé al hombre sobre ella. Como decía Génesis 1:1, yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Aquí el ejército se entiende como las miríadas y miríadas de estrellas y de planetas del universo, pero también los ejércitos espirituales, los ejércitos tanto angélicos como satánicos. Porque tenemos que comprender, ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que Dios maneja la problemática de Satanás. Isaías 45:7. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Miren, la palabra de Dios no se toma el trabajo de usar una frase diplomática para disimular esta frase que parece ser bastante dura.
Yo, el Señor, soy quien crea calamidades. Pero ¿cómo lo entiendo? Si Dios es bueno, ¿cómo es que permite las cosas malas? Bueno, entonces aquí viene la explicación. Hay dos clases de voluntad, y esto que, si no lo habías oído, es importante que lo grabes para el resto de tu vida espiritual, porque te va a ser de muchísima utilidad cada vez que tengas que tomar una decisión. Hay dos clases de voluntad divina. La primera es llamada por muchos la voluntad directiva, donde Dios da dirección a través de una orden específica, un mandamiento, una ordenanza o una orden al universo, sea la luz o yo soy el Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Son expresiones claras de la voluntad directiva. Otros más es, por ejemplo, cuando dice, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Eso es parte de la voluntad directiva. Está expresando, hijo, ten cuidado, mira muy bien lo que haces, porque cada cosa que tú siembres va a dar un fruto. Si es semilla buena, tendrás fruto bueno. Y la otra premisa, pues obvia, si es fruto malo, es porque hubo semilla mala. La segunda voluntad de Dios la conocemos como permisiva, pero no como hablamos en el mundo actualmente de lo que es ser permisivo, porque el concepto de permisividad es darle, voltear la cara para que el hijo o la persona que está a cargo haga lo que se le dé la gana y yo no veo. No es eso. Aquí la voluntad permisiva de Dios es que Él concede permiso a ciertas entidades que son causantes del mal, o da permiso a un hijo de Dios para que haga algo que no debería en principio hacer, pero que Dios va a permitir para que de eso salga una lección. Por ejemplo, la historia de Jacob es un ejemplo claro de lo que es la voluntad permisiva. Jacob era un hombre que no entendió, sino hasta que el Señor contendió con él y le cambió el nombre a Israel. Jacob vivía peleando con la voluntad de Dios. Cuando Dios le decía una cosa, él hacía otra. Entonces, entender esto nos lleva a un conflicto directo con entender otra cosa que es el libre albedrío, porque la voluntad de Dios siempre tiene que cumplirse. Entonces, ¿cómo se relaciona con la libertad que Dios le da al hombre? Vean, yo he leído varios libros sobre esta problemática y todos tienen el mismo concepto, que es el que les voy a transmitir a continuación, y les sugiero que lo tomen en su corazón y lo guarden así. La voluntad de Dios es algo que tiene que cumplirse porque se cumple, porque proviene precisamente de Dios. Pero el libre albedrío también se da en el mundo. Las dos cosas no se pueden conciliar, no se pueden entender fácilmente a nivel de la razón, por tanto tienen que ser manejadas a nivel de la fe. Estoy resumiendo lo que he encontrado en varios libros, y esa es la forma como yo vivo el entendimiento de lo que es la voluntad de Dios y lo que es la libertad del hombre. Dios nos da libertad, pero su voluntad tiene que cumplirse. Eso dejémoslo para otra discusión y continuemos más bien con el control de Dios sobre el universo. Entonces analicemos rápidamente lo que es la voluntad permisiva en dos versículos. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. En este versículo se nos dice que el mundo tal y como está es controlado por Satanás, aún las cosas que parecen buenas, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Toda institución humana, todo corazón humano que no esté sometido a la palabra de Dios, está controlado por el maligno. Porque cuando Adán y Eva pecaron,
inmediatamente cedieron el poder que Dios les había dado de controlar el mundo, y ese poder lo asumió Satanás, y es el que lo ha tenido hasta el último día en que el Señor venga finalmente en su segunda venida y le arrebate finalmente las llaves de la muerte y las llaves del reino, y Satanás ya deja de controlar este mundo. Mientras tanto, por eso es que ocurren tantas cosas. Pero entonces, aquí tenemos la explicación. El Señor está por encima de cualquier poder, de cualquier entidad que haya sido creada, y Satanás fue creado. Entonces, en el libro de Job encontramos en los 2 primeros capítulos que Satanás ataca a Job por permiso de Dios. Satanás se presenta delante de Dios, dice el capítulo 1 y el capítulo 2, y le reclama algo de Job, y el Señor le permite que Satanás ataque de una manera o de otra, quitándole todo por un lado y atacándole por el lado de la salud en el segundo ataque. Así vamos entendiendo por qué entonces las cosas en el mundo están como están. Están porque Dios las puede suprimir en cualquier momento, pero no lo hace porque es necesario que esto que está ocurriendo pruebe tu corazón y el mío. Efesios 2:2 nos lo dice de otra manera. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Hay una corriente de este mundo que se llama moda, otra corriente que se llama religión, sí, religión, que es esa construcción que hacen los hombres que dizque para acercarse a Dios, pero nunca se acercan realmente, porque no hay sino una sola forma de acercarse a Dios, y es como Dios dice, y eso está en la Escritura. Entonces cualquier otro esfuerzo es perdido, porque está dentro de la corriente de este mundo. Y de hecho las religiones son un invento de Satanás. Empezó con Caín y hasta el último tiempo la religión babilónica va a ser el último invento de Satanás para tratar de controlar las mentes de forma tal que no logren acercarse al corazón de Dios. Dice Efesios 2:2, en esta corriente de este mundo en la cual anduvimos, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los que están desobedeciendo la palabra de Dios están siendo controlados por el espíritu del príncipe de la potestad del aire, o sea, el poder del maligno. Inclusive en las instituciones de ayuda, en los hospitales, las ayudas filantrópicas, en los presidentes, y vamos a verlo aquí ahora. A partir de este momento empezamos a ver varios versículos sobre lo que es el control de Dios ordenado por Él, o sea, su voluntad directiva. Colosenses 1:17. Miren que no son los argumentos de Fernando, sino lo que dice la palabra. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. No dice algunas cosas, no dice solamente las cosas buenas, dice todas las cosas, porque Él tiene control de todo, porque es Dios. Esto es lo que se llama soberanía de Dios, que es el poder que tiene un rey para mandar sobre su reino. Y el poder de Dios es todopoderoso. Por esa razón, todopoderoso, entonces tiene control de todo. Estoy hablando como si fuera una escuelita, pero es que créanme que a veces nosotros metemos estos conceptos en el intelecto, pero no los introyectamos hasta el corazón. Tu Dios, ese Dios que tú anhelas encontrar cada día, que tú anhelas tener como compañero de tu vida cada día, ese Dios tiene control de todas las cosas de tu vida. Vamos a seguir viendo versículos que nos confirmen
esto. Job 12:10 dice que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Este versículo nos está diciendo ni más ni menos que la vida no es un accidente, es decir, ningún niño nace por accidente, y tú menos que nadie. Si tú estás buscando a Dios, es porque Dios te vio desde la eternidad y sabía que ibas a tener hambre y sed de encontrar esa respuesta en lo más profundo de tu corazón. Pero es que ni aún la vida del impío está fuera del control de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Dios permite la vida de los impíos para que se pueda ejercer precisamente la libertad de escoger, para que cada uno dé cuentas al final de su vida de qué fue lo que hizo con ella. ¿Cuál fue su afán? No, pues primero terminar un colegio, después una carrera, después un trabajo para tener un buen salario, poderme comprar un buen carro, una buena casa y un buen matrimonio. Bueno, ¿y qué hizo con todo eso? Sí, finalmente logré el buen carro, la buena casa. Lo del matrimonio no fue tan fácil, porque es que para ninguno es fácil, pero menos para el que no tiene a Dios. Porque recuerden el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano construye el que se afana. Isaías 41:4 dice: ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Aquí nos está hablando de la historia. Las generaciones es la sucesión de individuos, de instituciones y de gobiernos. El dueño de la historia, el que sabe cómo se desarrolla la historia, es Dios. Ningún periodo de la historia ha sido estéril en sí mismo. Ha habido periodos buenos, periodos malos. Pero usted me está diciendo que entonces Hitler no fue tan malo como se le quiere hacer aparecer. Dice, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que la historia de Hitler ha sido usada para entender cómo un pueblo que era bendito en Dios, el pueblo judío, se apartó de él por la desobediencia y llegó a tremendas consecuencias tan dolorosas, tan sangrientas, tan mortales, como la matanza de 7 millones, si no estoy mal, de judíos en la Segunda Guerra Mundial, fuera de la cantidad de judíos que han muerto en los pogroms y en otras persecuciones en Rusia, en Polonia, durante la Edad Media, porque eso no solamente fue en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo judío ha sido perseguido continuamente por esa misma razón, porque no ha sido obediente al Señor, porque no ha querido reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque nuestro Dios es el creador del plan divino. Pueden entenderlo de esta manera. En algún momento, antes de que nada fuera, solamente estaba la Trinidad allá, sola. No había ni cielo, ni ángeles, ni universo, ni tiempo, ni espacio. Se reunió la Trinidad y empezó a pensar cuál era el mejor plan para un universo de criaturas, perdón la redundancia, criaturas creadas, perdón la redundancia. Hago ese énfasis porque esas criaturas iban a tener la libertad de amar libremente, perdón la redundancia, a Dios o no. Entonces, unos iban a ser ateos, otros iban a estar metidos en mil cantidad de religiones, diciendo que están buscando a Dios, pero nunca lo han amado de corazón. Y solo unos pocos han escogido apartarse de lo que saben que no los llena,
que no les da paz ni esperanza, y buscar al Dios de las Escrituras y obedecerlo. En ese plan, Dios va a llevar a esos hijos obedientes a reinar sobre la creación en el milenio. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, 19, 20 y 21. Como el Señor viene con los suyos, toma el control del mundo y pasa después a la eternidad, para que este mundo de dolores quede atrás. Entonces, cuando miramos solamente este mundo, nos enredamos. ¿Por qué a Israel le pasa eso? ¿Por qué a los palestinos les pasa eso? No lo entendemos, porque solamente estamos oyendo noticias que nos enredan y no nos dan una explicación profunda. La palabra de Dios es la que nos explica por qué hay palestinos, por qué hay judíos y cuál es el propósito final de todo esto. Salmo 22, 28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Pero una nación como, ¿qué decimos? Corea del Norte, el Señor también lo permite. La historia mundial no es accidental. Se le permite al diablo tener control de ciertas porciones totalmente para que esas porciones espoleen el corazón de aquellos que sí quieren servir a Dios. Salmo 89, 9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Entonces, no solo la historia mundial, sino que ni siquiera las circunstancias ambientales son casualidades. Todo, absolutamente todo, está controlado por el Señor. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. El Señor controla las naciones y sus gobernantes. Estamos tomando palabra de Dios. Quiero hacerte caer en cuenta de eso para comprender cómo es que Dios rige al mundo. Bueno, ahora pasemos a Jeremías 10:23. Yo sé, oh Señor, oye bien esto, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Pero usted no decía que había libertad. Sí, pero la libertad está un poco más restringida de lo que piensa el ser humano. El ser humano piensa que si se va de rumba un martes y un jueves y un domingo es porque es muy libre y no sabe que está siendo controlado por ciertas entidades que lo llevan precisamente a esa perdición, porque no es completamente libre. Y el ser humano que empieza a buscar a Dios no se da cuenta que también tiene una ayuda muy importante de parte de Dios, que no es completamente libre para buscar a Dios, sino que también es ayudado. Ni de quien anda el dirigir sus pasos. Dios empieza a dirigir los pasos de aquellos que lo aman, para que cada día estén caminando más rectamente, más justamente y más del agrado de Dios. Por esa razón, arriba veíamos la historia mundial, ahora vemos que tampoco es accidental la historia personal. Job 14:5 dice, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Bueno, yo no sé cuántos años vaya a vivir yo, pero sí sé que el Señor sabe exactamente si yo voy a llegar hasta los 75, a los 72, a los 70, cuántos meses, cuántos días y cuántas horas. ¿Por qué tengo yo que afanarme entonces tanto por querer vivir más o querer vivir menos? Cuando dice aquí, mis días están determinados por Dios, porque Él conoce los meses totales de mi vida. Yo tengo un reloj allá en el cielo y está tin, 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 cada día que pasa, cada minuto que pasa,
un granito menos arriba y uno más abajo. Y entre menos granos arriba de arena, más cerca estoy del fin de mis días. Y eso está en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué me afano? Lo único que tendría por lo cual afanarme sería porque viva esos últimos días de la forma que agrada a Dios. Y también su nacimiento y su muerte, todo eso está en control de Dios. Yo no vine a este planeta ni un día antes ni un día después del que me tocaba. Vine a este planeta en el sitio que me tocaba, en la familia que Dios quería, no en otra nación, con el lenguaje que tenía que hablar. Y por eso, ahora cuando yo formo una familia, es conforme a como Dios la ha querido. Si yo tuviera ese conocimiento desde el principio, imagínense cuánto cuidado tendría de la familia, porque sabría que es una bendición de parte de Dios. Mateo 10:30. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Cuando se nos empieza a caer un poco el pelo por la edad, eso no es solamente por la edad, es porque Dios da un permiso. Porque antes decía, ni un pajarillo cae sin su conocimiento. Cada célula de mi cuerpo que muere y es reemplazada por otra, o que muere y desaparece, es conocida por Dios. No sé, hermanos, pero esto a mí me da paz, me da tranquilidad, porque simplemente sé que a veces hemos pataleado como ahogados muchísimo por tratar de cambiar nuestra vida, cuando en realidad hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, como decía, tenemos que reacomodar nuestra noción de libertad, porque no es tanto como pensábamos, pero tampoco es que estemos predestinados a caminar sobre un par de rieles como un vagón de ferrocarril que no se puede salir. Ni lo uno ni lo otro. Yo tengo un camino que recorrer, pero lo puedo recorrer de la forma que yo quiera. Yo soy el que dice, este camino lo puedo recorrer arrastrándome y por tanto lacerándome la cara y todo el cuerpo y terminando muy adolorido, o lo camino arrodillado y me demoro muchísimo y termino con las rodillas ampolladas, o me levanto y empiezo a caminar, o mejor aún, puedo correr el mismo camino. Entonces, muchas cosas que hubieran sido muy dolorosas mientras yo me arrastraba o caminaba de rodillas, como ya estoy corriendo, ya no tienen valor, ya son muy rápidas que pasan y casi no inciden en mi malestar. Pero imagínense que yo decido ni siquiera caminar, sino volar. Le digo, Dios, ahora me pongo en las manos de tu Espíritu Santo, en la libertad de tu Espíritu Santo. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que sí hay libertad. Señor, muéstrame la libertad de Cristo para poder caminar el camino que tú has establecido en libertad. Primera de Crónicas 29:12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Resulta que aquello por lo que tanto me afano, por el fruto de mi trabajo, también está en las manos de Dios. De ti proceden la riqueza y el honor, o sea, el reconocimiento por lo que yo hago. Hay un escrito hermosísimo que muy pocos logran entender, que más o menos dice en resumen que a algunos el Señor los llama para que nunca sean reconocidos, para que toda su obra sea dada casi que a otros. El reconocimiento que se le debía a Él se lo dan a otros, pero es porque precisamente el llamado es para eso, para que esta persona
poco reconocida, reciba un tipo de bendiciones muy especiales, que son la libertad del Señor Jesucristo, la libertad de las cadenas del mundo. Y tiene total razón ese escrito, para que aquellos que se quieran dejar tocar profundamente, sobre todo si han estado arrinconados por la vida, si los compañeros han hablado mal de ustedes, si han trabajado duro y no han visto el fruto, todo eso sepan que está en la mano de Dios, pero con un propósito muy grande, increíblemente grande. En conclusión, nuestra profesión y los frutos de nuestra profesión, todo está en las manos de Dios. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. O sea, yo puedo hacer en cantidad de planes, pero es Dios el que finalmente decide. Por eso es cierto ese refrán popular que dice: el hombre propone y Dios dispone. Termino con 2 versículos. Primero, Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este versículo es muy importante. Miren lo que está diciendo: Dios está sobre todos, creyentes e impíos, pecadores y justos. Está por todos, otra vez el mismo grupo de seres humanos, o sea, todos los humanos, y en todos. En esto se basa el perdón. Cuando yo miro a mi hermano o al impío que me ha ofendido y sé que esa persona está y va a estar en un trato especial de Dios, entonces yo lo suelto y le digo: te perdono. El Señor sabrá qué hace contigo, porque el Señor sabe qué hace conmigo. Yo perdono. Sale uno de la cárcel del rencor y entra en la libertad de la magnanimidad, de la benevolencia y de la mansedumbre, y sobre todo el reconocimiento de que Dios es el dueño. En esto de que Dios está sobre todos, por todos y en todos, se basa la tolerancia. La tolerancia dentro de la familia, donde fulano de pronto no se puede entender con sutano, pero recuerda la palabra que le dice que Dios está en todos y sobre todos y por todos. Entonces dice: no, yo no puedo juzgar a esta persona, entonces simplemente paso por alto la ofensa y la tolero. Y cuando él se sienta ofendido por mí, espero que haga lo mismo. Y el otro hace exactamente lo mismo, entonces los dos se toleran y pueden vivir una vida armoniosa, porque es mentira eso de que por incompatibilidad de caracteres es que vino la separación. Ese es el argumento más tonto que puede existir, porque con Dios y con su palabra, la tolerancia es lo que manda la parada de toda relación humana. Así como una madre tolera a sus hijos generosamente, así es que la pareja, así es que los padres y los hijos, así es que los amigos, así es que la iglesia se debe tolerar. Y sobre esta palabra de Efesios 4:6 también viene la misericordia. Cuando yo veo a mi hermano que está en un problema y sé que Dios está por él, en él y para él, entonces digo: tengo que ayudarlo o tengo que orar por él para que su prueba pase rápido. Finalmente, Salmos 46:10: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Qué salmo tan hermoso. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Tan cortico esto, tan lleno de sabiduría, de profundidad, de vida práctica, y sin embargo es una porción del Salmo 46 más desaprovechada, menos practicada. ¿Cómo así que tengo que quedarme quieto? Entonces es no hacer nada. Eso es una confusión
surgida de la ignorancia. Quedarse quieto, pero estar buscando a Dios no es no hacer nada. Es confiar en que Dios es el dueño y Señor de todas las cosas. Por eso yo me quedo quieto hasta que Dios me diga, sigue quieto, amén Señor, o levántate y anda. Amén Señor, me levanto y actúo. Pero antes, para entender la voluntad directiva de Dios, tuve que estar quieto, porque la voluntad de Dios no la voy a conocer mientras esté agitado en mi corazón, esté pensando cómo voy a resolver las situaciones, esté pensando que es con mi fuerza, con mis astucias y argucias que yo resuelvo los problemas. Hasta que aprenda a entregarle todo a Dios, decirle, Señor, está bien, me rindo, aquí estoy. Te pido que me muestres qué es lo que tengo que hacer, me voy a quedar quieto hasta que lo hagas. Amén. Entonces la conclusión es, sabrás que yo soy Dios, porque me vas a ver obrando y me vas a exaltar. Vas a ver mi poder y mi gloria en ti, porque confiaste en mí, porque te humillaste delante de mí. Levántate y anda. Amén y amén.